Glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, principalmente. Factor de riesgo más alto o más preponderante es el valor de la presión intraocular. No obstante, existen algún tipo de variantes de glaucoma que cursan con valores de presión normal o incluso bajas, pero que igual sufren deterioro del nervio óptico. El glaucoma no es una sola enfermedad, es como una familia de enfermedades. Hay diferentes variantes. Algunas tienen, sobre todo los glaucomas agudos, que son los que sufren presiones elevadas que sufren elevaciones de la presión súbitas, tienen síntomas, pero la mayoría de los glaucomas, y el más temido, es el glaucoma crónico, simple, que es silente y que no tiene sintomatología hasta un estadio muy avanzado de la enfermedad. Por lo cual, los controles y las revisiones, digamos, con carácter preventivo son la manera de evitar llegar a los estadios avanzados. Es la pérdida del campo visual. Los dos ojos están siempre mirando simultáneamente y el campo visual de uno está superpuesto al campo visual del otro. Con lo cual, cuando empieza a dañarse alguna parte del campo visual en uno, como el otro lo suple, no se nota. Existe una serie de pruebas específicas para testear este tipo de daño funcional en el campo visual. Pero lo normal es que los pacientes, cuando tienen las primeras sintomatologías de mala visión, es porque la restricción del campo visual ya llegó a la zona central. Por eso la gravedad y por eso la tardanza en que algún síntoma ocular lleve al paciente a la consulta. Hay glaucomas infantiles, congénitos, que no son la norma ni son los más frecuentes, pero el glaucoma, que es el glaucoma crónico simple, que es el cual temen la mayoría de los adultos jóvenes, la edad de comienzo en aquellos que van a padecer la enfermedad ronda entre los 35, 40, 45 años. Es el adulto joven, por lo cual el oftalmólogo siempre, bueno, en la vida joven, un paciente que es sano, que no tiene problemas de salud ni nada por el estilo, le hace una revisión cada 2 o 3 años, pero a partir de los 40 siempre dice, revísese una vez al año. Uno, cuando mira las estadísticas, la incidencia de glaucoma en la población general es del 0,6%, es decir, 6 personas cada 1000. Parece poco, pero en un centro de referencia, por ejemplo, como es el nuestro, donde vienen pacientes con problemas oculares, claro, en la consulta yo puedo llegar a ver 4 o 5 pacientes diarios con esta enfermedad, lo cual a mí me da la sensación de que es algo mucho más frecuente de lo que la estadística dice, pero bueno, es el sesgo de lo que yo veo dentro de mi consulta. Porque en tanto y en cuanto la salud general tenga cualquier tipo de deterioro, sobre todo del aparato circulatorio, cualquier afección que daña la circulación general, como ser diabetes, dislipemias, que son las elevaciones de las grasas en sangre, colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial, dañan la circulación general y dañan el aporte nutricional al ojo a través de la vía sanguínea. Que usted tenga el colesterol alto no significa que vaya a sufrir un infarto, pero sí que tenga más riesgo de. Y que tenga colesterol bajo no quiere decir que usted no vaya a tener nunca un infarto. Pero cuando tiene el colesterol elevado hay más riesgo hay más posibilidades de que usted lo tenga. Con la presión ocular pasa algo similar. Cuando la presión ocular sobrepasa ciertos límites, el riesgo de sufrir daño en el nervio óptico, es decir, de tener realmente la enfermedad de glaucoma, aumenta. Ergo, tener presiones elevadas intraoculares aumenta la posibilidad de que usted padezca la neuropatía relacionada al glaucoma. Todas las variantes de glaucoma que existen, de todos los tipos, glaucoma de ángulo cerrado, de ángulo abierto, congénito, infantil, juvenil, bueno, en fin, pigmentario, por pseudofoliación, aproximadamente el 3% de todos los glaucomas tienen una carga hereditaria importante. No obstante, no es una regla, pero aquel paciente que tiene... mire, mi abuela está ciega por glaucoma de un ojo, mi madre usa medicación, mi tío también, mi primo. Bueno, hay que intensificar un poquito las revisiones, porque si hablamos previamente de que la edad de comienzo de aparición digamos, que entra en la edad detectable de los síntomas de glaucoma o de elevaciones de la presión se produce sobre los 40 años, oiga, usted revísese con frecuencia. Hay muchos tratamientos.
La mayoría de los tratamientos apuntan a hacer desaparecer el factor principal de riesgo, que es la presión ocular. Hay un lugar en el ojo que se llama el cuerpo ciliar, que es donde se produce el humor acuoso, es donde se fabrica. Y hay otro lugar, que es la malla trabecular o el ángulo, que está situado en el ángulo, que es donde sale el humor acuoso del ojo hacia afuera. La presión sube porque hay un desbalance entre lo que se produce y lo que sale. Entonces, la mayoría de los glaucomas lo que tienen es un problema a la salida del humor acuoso. Lo que ocurre es que la mayoría de los tratamientos, cosa que va contra la lógica, pero es lo que tenemos disponible, no tratan directamente la salida del humor acuoso, sino la producción. Entonces, los tratamientos con gotas, todos o la gran mayoría de las gotas, incrementan o reducen la cantidad de humor acuoso que se produce, de esa manera bajando la presión ocular. Son muy efectivas, hay drogas de última generación que han aparecido en los últimos años y que estas, además de bajar la producción de humor acuoso, y aumentan un tipo de salida posterior, es decir, a través de otra zona vascular, como que una serie de vasos sanguíneos a través de un mecanismo proinflamatorio se llevan el humor acuoso por otro lado. Este es el grupo de las prostaglandinas, bajan mucho la presión ocular y esto ha hecho que se reduzca muchísimo en los últimos años la tasa de necesidad de hacer cirugía. No obstante, luego las cirugías lo que hacen la mayoría es practicar algún tipo de perforación en el globo ocular y aumentar la salida del líquido.